Familia, muy buenas tardes. Qué gusto que estemos aquí juntos. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado presenciando los bautizos? Sí, ahí estuvimos. Qué bueno, qué gusto que ahí estamos también toda la comunidad participando de este acontecimiento, que es un acontecimiento bastante relevante para la comunidad, no solo del Pacto del Dorado, sino que además para el reino de Dios, porque esto quiere decir una sola cosa, que el reino de Dios sigue creciendo. ¿Sí? Que seguimos avanzando, que seguimos creciendo y que quizá ya no son 3,000 los que se convierten como en aquellos tiempos de Pedro, pero 9 es un número bastante bien. Así que, hermanos, antes de poder comenzar el tema de reflexión el día de hoy, vamos a ver cuál es el tema del mes. En sus boletines deben de tener cuál es el tema del mes. Identidad cristiana. Yo no sé si les ha pasado, pero de repente hay personas que llegan y preguntan, bueno, pero ser cristiano, ¿qué es? Quizá ustedes mismos se lo han preguntado, ¿no? O sea, ¿son cristianos? Sí, pero ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué nos llamamos cristianos y no nos llamamos gnósticos, agnósticos, ateos o cualquier otro nombre? ¿Por qué cristianos? ¿Qué es eso que nos hace diferentes, con lo cual nos podemos identificar con otras personas? En la cultura general ya hay una tendencia de cristiano, ya hay una idea, pero no necesariamente la idea popular es la idea correcta. Entonces, repito esto, no necesariamente la idea popular es la idea correcta. Mucha gente dice que es ser cristiano y tienen una idea popular del cristianismo. Vamos a construir juntos esta idea popular. Hermanos, ¿qué han escuchado en la idea popular acerca del cristianismo? ¿Qué han escuchado? Que tratamos de vivir como dijo Jesús de acuerdo al Nuevo Testamento. Que tratamos de vivir conforme al Nuevo Testamento. ¿Qué más cree la gente acerca de los cristianos? Que son fanáticos. ¿Qué más cree la gente acerca de los cristianos? ¿Qué han escuchado? Pueden ser positivos o negativos, hay de todo. ¿Que siguen a Cristo? ¿Perdón? Confunden ser cristiano con ser humano, ¿ok? Que no son católicos, hay una diferencia entre cristianos y católicos. ¿Qué más? ¿Qué han escuchado ustedes que es ser cristiano? Que son sectas, ¿ok? Pues que dicen que estamos locos porque hacemos todo a la inversa. Que somos incongruentes. Perdón, Nat. Somos hipócritas. Esto está muy rudo. ¿Sí han escuchado estas cosas de los cristianos? Sí, estamos de acuerdo, vivimos en el mismo planeta todos. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Esos somos los cristianos? Si eso no somos, ¿por qué nos reconocen de esa manera? Por el testimonio, muy bien. ¿Por qué más? Porque ellos no saben quiénes son ni quiénes somos, porque no trabajamos, no nos damos a la tarea de dar una identidad. Entonces, hay muchas perspectivas que están en juego en este momento. Sin embargo, lo que tenemos que tener en claro en primer lugar, nosotros, es quiénes somos. Para que una vez sepamos quiénes somos, podamos comunicar nuestra identidad. Comunicarlo no solamente al momento de hablar, sino también al momento de actuar. ¿Sí? En este camino, la gente entonces va a empezar a cambiar nuestra identidad con nosotros. Imagínense que de repente hay una persona que en su vida pasada fue un asesino, ¿no? Y mató a muchas personas. Se fue a la cárcel durante 30 años, salió de la cárcel y viene a la iglesia del Dorado a congregarse. Y entonces, muchos de nosotros, queramos o no, vamos generando un prejuicio. Y decimos, esa persona fue asesina en su tiempo pasado. ¿Quién quita y hoy viene y nos mata a todos nosotros? ¿No? Hasta andamos con cuidado y así, no vayamos a dejar que se quede solo con alguien, no vaya a ser que lo mate. Y si por algo, por alguna circunstancia, alguien de nosotros desaparece, al primero a quien vamos a culpar es al asesino. ¿Te das cuenta? Cambiar la identidad de una persona, la perspectiva que tenemos de una persona cuesta mucho. ¿Sí? Uno puede construir una imagen bastante buena a través de los años y en un solo segundo se puede destruir toda. Y reparar esa imagen es bastante difícil. Hermanos, como cristianos a lo largo de la historia construimos una imagen buena. Pero han habido acontecimientos que han ido destruyendo nuestra imagen.
y recuperarla cuesta mucho. Por eso no se enojen cuando la gente ve de nosotros una imagen que a veces es desagradable. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia hemos tenido circunstancias que nos han hecho ver mal. Hermanos, 10 cosas que nos hagan ver mal como cristianos, que sigamos haciendo como cristianos y nos hacen ver mal, que ustedes mismos digan, eso hacemos como cristianos. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere participar? 10 cosas, una cada uno, obvio, no. Alguien no va a decir las 10 juntas. ¿Qué cosas seguimos haciendo que nos hacen ver mal? No tener amor al prójimo. ¿Perdón? No somos congruentes. No perdonar, los chismes. ¿Almita? Utilizar un lenguaje muy bíblico. Ser críticos con ellos. ¿Cuántos vamos? Como 7, ¿no? Tener una doble cara, por así decirlo. Una acá adentro y una allá afuera. Muy bien. ¿Qué otras cosas nos siguen dando una mala imagen? La soberbia de decir nosotros tenemos la verdad. ¿Qué otra cosa nos hace? ¿Una más? ¿Quién? ¿Anita por allá? Un sentido de superioridad, ¿no? Se siente perfecto y se la pasa señalando a todos los demás. Hermanos, por supuesto que la sociedad tiene una pésima imagen del cristianismo porque nos hemos encargado de crear esta imagen del cristianismo. Y mucha gente hoy dice, yo creo en Dios. En quien no creo es en el pastor. En quien no creo es en la iglesia. En quien no creo es en la institución. En Dios sí creo. Y hay mucha gente allá afuera que cree en Dios, pero que no quiere ser parte de una institución porque nos hemos encargado de manchar esa identidad. ¿Va que va? Vamos bien, esta es nuestra idea entonces como Iglesia del Pacto, tratar de avanzar en una identidad positiva, aprenderla y hacerla realidad. Porque en la medida en la que nosotros vayamos cambiando esa imagen poquito a poquito, la gente va a ir confiando en nosotros poquito a poquito. No esperen que la gente quiera confiar un día para otro. Hay que demostrarles que la Iglesia del Dorado es una iglesia que está intentando cambiar esa identidad. Pregunta del millón, ¿creen que la Iglesia del Dorado está intentando cambiar esa identidad? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos avanzando? Excelente. Vamos a seguir avanzando entonces con un concepto muy importante acerca de nuestra identidad, la resurrección. Como resumen de la semana pasada, la resurrección es un concepto que se ve en 2 momentos muy importantes. El primer concepto es la resurrección literal de Jesús y la resurrección literal de nosotros. Porque dice Pablo, si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Jesús murió y Jesús resucitó. Nosotros vamos a morir y vamos a resucitar. Sin embargo, hay otro concepto que no es tan futuro, no es tan escatológico y que es más práctico para nuestra vida cotidiana, que también es muy importante, que es el cambio de estado. Resucitar, además de resucitar de la muerte, significa cambiar de estado. Esto es pasar de la muerte a la vida, y pasar de muerte a vida significa un cambio de vida. Pasar del egoísmo ¿al qué? Al amor. Perfecto. Esto también se puede entender como una resurrección. Por lo tanto, muchos de nosotros hemos resucitado. Estamos de nuevo en la vida. Estamos cambiando, estamos pasando del egoísmo al amor. La Iglesia del Dorado está pasando del egoísmo al amor, como muchas otras iglesias y muchos otros hermanos están pasando del egoísmo al amor. Más adelante, cuando estemos muertos y resucitemos, hablaremos de otro tipo de resurrección, ¿sí? Pero eso será mucho tiempo después, del cual hablaremos en algún momento conforme a la identidad. ¿Estamos bien con estos 2 conceptos igualmente importantes y que nos sirven para nuestra identidad cristiana? Segundo concepto muy importante es el concepto del pacto. ¿Han escuchado acerca del pacto? Bien, permítanme explicar lo más brevemente posible qué quiere decir el pacto y en qué consiste. Pero antes de poder hablar del pacto, yo les pido que en sus lugares se inclinen su rostro, hagan una oración y le pidan a Dios que sea el Espíritu de Dios quien nos diga a cada uno lo que cada uno tenemos que entender el día de hoy, alguna palabra que tenga para nuestros corazones. Oremos. Papá, te damos muchas gracias por este momento y te damos gracias, Señor, porque tú permites que estemos acá. Tú has estado con nosotros en todo momento. Tú nos has bendecido, Señor, al poder ser testigos del engrandecimiento de tu reino. Y también nos has permitido tener la responsabilidad,
juntamente contigo y con todos nuestros hermanos, de seguir trabajando para ti. Nos dejamos en tus manos y te rogamos que tu Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el ideal del pacto? ¿De qué se trata el pacto? Para entender el pacto, uno tiene que entender la circunstancia, ¿sí? La circunstancia del pacto. Primero, Dios crea todo y lo crea bueno. Muy bien, ese concepto es elemental. Dios crea todo y lo crea bueno. Las cosas no son malas por naturaleza, las hemos hecho malas. La gente no es mala por naturaleza, nos hemos hecho malos. Pero Dios crea todo bueno. Sin embargo, llega el pecado, el egoísmo, y hace que todo sea malo. A partir de ese momento vivimos en un estado de pecado, y esto es creación y caída. Ya tenemos los dos puntos muy importantes. Pero aquí es donde viene lo interesante de nuestra identidad. Nosotros creemos que Dios no es un Dios que piensa que como todo está mal, lo va a dejar todo mal, ¿sí? Dios no es un Dios así. Como ve que todo está mal, lo voy a dejar todo mal, hay que vean cómo le hacen. Dios no es un Dios así. Dios en su corazón quiere que las cosas estén como en un principio, o sea, bien. Dios está pensando, desde aquel momento en donde lo arruinamos todo, está pensando en reconstruir todo. Él quiere que las cosas vuelvan a ser buenas. Esto en cuestiones prácticas. Hermano, desde el momento en el que usted arruina su vida por X o Y razón, Dios está pensando en cómo reconstruirla. Desde el momento en el que nosotros pecamos, Dios está pensando en cómo restaurarnos. Desde el momento en el que nosotros cometemos errores, Dios ya está pensando en cómo poder solucionar todo lo que estamos haciendo. Y esto es muy similar a lo que pasa con un padre y sus hijos, ¿no? Imagínate que de repente pasa algo a uno de tus hijos. En ese momento tú puedes estar muy enojado con tu hijo, con tu hija. Sin embargo, lo primero que piensas es, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo lo solucionamos? Ya después vemos cómo lo castigamos o cómo le regañamos. Pero primero es, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo solucionamos? Cuando un hijo llega a casa y nos enteramos, por ejemplo, de que está metido en drogas, indirectamente lo que pasa por nuestra cabeza no es, lo voy a castigar. Lo primero que pasa es, ¿cómo salimos de ahí? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Por qué si nosotros siendo seres humanos sabemos pensar de esa manera, creemos que Dios no va a hacer lo mismo? Dios está pensando en cómo transformar nuestras vidas desde siempre. Ese es el corazón de Dios y está tratando de verlo. No te va a obligar a cambiar tu vida, no te va a someter a un cambio de vida, pero Dios está pensando en cómo cambiar tu vida. Y esa es la raíz del pacto. Dios está pensando en cómo va a restaurar al ser humano del pecado. ¿Cómo le voy a hacer? Dice Dios, ¿cómo le hacemos para esto? Porque yo no quiero que mi creación se quede en pecado. ¿Qué motiva entonces a un pacto? El corazón de Dios de restaurar todas las cosas. ¿Cuál es el fin del pacto? La restauración de todas las cosas. Eso es lo que Dios tiene en su mente cuando va a hacer un pacto. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora bien, ¿qué es un pacto? Un pacto, desde que hablamos del concepto en hebreo que es berit, este pacto, va muy relacionado con una relación que se está teniendo entre dos personas, ¿sí? Y esta relación se puede asimilar mucho al matrimonio, ¿sí? El matrimonio, el cual puede ser muy bonito o puede ser muy feo. Cada uno va creando la forma en la que quiera ver esa relación. Pero ¿qué es un matrimonio, hermanos? ¿Quién nos ayuda a participar? Un contrato, muy bien. ¿Qué es un matrimonio? Un convenio entre dos personas. La unión de dos personas que se aman. Esperemos que sí. Un suicidio, no es un suicidio. Charlie. Conocerse entre dos personas. Conocerse entre dos personas. Un compromiso. Una alianza. Es un pacto. ¿Quién dijo que era un negocio? Te acabas de ganar un punto celestial. El inicio de un hogar o de una nueva familia también. Muy bien. Cuando nosotros tenemos estos conceptos prácticos, quiero que veamos la relación con Dios con conceptos prácticos, ¿sale? Vamos eliminando los conceptos abstractos que siempre tenemos por ahí volando y quiero empezar a ver los conceptos prácticos. Un pacto es un matrimonio.
Cuando Dios está haciendo un pacto con el ser humano, se está casando con el ser humano. Eso es lo que está pasando. ¿Qué es ese pacto? Es una relación, es un compromiso, es una alianza, es conocimiento, es un negocio, entre muchas otras cosas que eso puede significar. Siguiente pregunta, hermanos. ¿Cómo se inicia un matrimonio? Primero se conocen por el acuerdo de dos partes, por un enamoramiento. ¿Quién levantó la mano por allá? ¿Ya nadie? Un flechazo, una decisión, por una mala decisión también, claro. Por amor también, muy bien. Puede ser una conveniencia, alguna de las partes está buscando algo que le conviene, eso también puede ser. Bien, qué bueno que vemos la vida de una manera tan realista y no tan ideal. Y esta idea de amor, justamente esta historia de amor, es la historia del pacto con Dios. ¿Sí? Es la historia del pacto del ser humano y Dios. ¿Cómo comienza? Con un Dios que se enamora y que ama a la humanidad. Así comienza la historia. Y entonces por ahí hay un Dios que está viendo al ser humano y dice, yo lo amo y lo quiero para mí. Pero pues esto no es tan sencillo. Uno tiene que hacer cosas para que la otra parte pues quiera, ¿no? Igual y las mujeres dicen, ay, que le haga, pero los hombres sabemos qué tan difícil puede llegar a ser este momento, ¿verdad? En donde pues uno no sabe si está tirando todas las flechas y a ver si una pega. ¿Sí? Igual y ninguna pega, ¿sí? Y entonces Dios, en este momento, metafóricamente claro, está en la perspectiva de donde culturalmente lo hace el hombre, que ya no pasa siempre, ¿verdad? Las mujeres también ya hacen mucho de eso, nada más que son más discretas. Pero entonces está viendo cómo enamorar a la otra parte para que la otra parte pase a ser una familia con él. Entonces Dios está haciendo muchas cosas. El acercamiento principal que Dios va a tener es el acercamiento con Abraham, en donde Dios le dice a Abraham, oye, ¿sabes qué? Estoy enamorado de ti y me gustaría comenzar una relación contigo. Yo no sé si tú quieres, pero pues yo te ofrezco todo esto. Eso es lo que está diciéndole Dios a Abraham. Y pues Abraham está así medio sonrojado, ¿no? Y dice, pues como que sí suena bien, la verdad es que yo también siento algo por ti. Y pues va, lo intentemos. Así comienza el pacto entre Dios y el ser humano. Es un Dios que se acerca a la humanidad y que le dice a Abraham, Abraham, si tú eres fiel conmigo, andas delante de mí y eres perfecto, yo pongo mi pacto, mi alianza, mi convenio, mi contrato entre nosotros dos. Y te voy a dar una gran familia, te voy a dar una tierra prometida y voy a hacer que seas de bendición para todas las naciones. Ahí comienza el pacto con Dios. Y así comienza la historia de amor entre la humanidad y Dios. Un Dios que quiere conquistar a la humanidad porque le quiere dar lo mejor. Esa es la historia del pacto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá con esta historia romántica de amor? ¿Cuántos de ustedes saben que el pacto es unilateral, es un pacto de gracia y que al mismo tiempo es condicional? ¿Por qué digo estas tres cosas? Miren, es unilateral porque es Dios quien propone el pacto. ¿Sí? No es así como que ahora dicen, bueno, ¿y quién le llegó a quién? No, pues los dos. ¿Sí? No. Aquí Dios dice, yo le hice entrada al ser humano. ¿Sí? Aquí no me vengan con que el ser humano también. No. Yo solito fui y conquisté al ser humano. Ese es el pacto unilateral. Un Dios que desde Él mismo trata de salvarte a ti. ¿Vamos bien? 2, es un pacto de gracia. ¿Por qué? Porque no era algo que nosotros hubiésemos podido hacer. Es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos da porque Él quiere darlo. No porque se sienta obligado a darlo, ni porque nosotros se lo hayamos pedido. Eso es gracia, es un regalo. ¿Vamos bien? 3, es condicional. ¿Por qué? Porque el pacto no es, ¿sabes qué? Me caso contigo. Sí, pero yo no quiero. No, es que me caso contigo. Sí, pero es que yo no te amo. No importa, me caso contigo. Eso no pasa en el pacto de Dios. Dios está ofreciendo el pacto y la condición es, si tú lo aceptas, entonces me caso contigo. Pero si no lo aceptas, ¿qué pasa? Pues no me caso. Sencillo. Si no lo aceptas, no me caso. Es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Si andas delante de mí y eres perfecto, entonces pongo mi pacto entre nosotros. Ahí está la condición. ¿Qué hace esta condición? ¿Cómo podemos ver esta condición en algo más palpable?
en la ley. La ley. Esa es la condición. Si el ser humano respeta la ley, acepta la ley, sigue la ley, entonces quiere decir que está siendo fiel al pacto que ha hecho con Dios. Hermanos, ¿alguna vez a alguien de ustedes lo han engañado? ¿Le han mentido? ¿Le han visto la cara? ¿Cómo se han sentido? Qué terrible, ¿verdad? Yo no conozco todavía a una persona que vaya diciendo por la vida, hey, a mí me han engañado 10 veces. ¿Cuántas a ti? No, 11, no, voy a dejar que me engañen una vez más para que te alcance. Nadie va por la vida presumiendo cuánto daño le han hecho. ¿Estás de acuerdo? Porque eso no es algo por lo cual nos honremos, al contrario, nosotros estamos buscando que las cosas vayan bien, no que vayan mal. Y sin embargo, en el pacto y en el convenio con Dios, nosotros somos los encargados de engañar, de ofender a Dios constantemente. Pregunta del doble millón aquí, pero ahora ya no estamos hablando de millones de puntos celestiales. Hermanos, ¿qué harían ustedes si alguien los engaña y les pone el cuerno? ¿Nos retiramos? ¿Todos estamos de acuerdo por decisión unánime que nos retiramos? Seguros. Tratar de reconquistar a esa persona, bueno, yo no sé si alguien quiera, ¿va? Pero miren, ¿con qué quiero llegar con esta idea? Para empezar, nadie de nosotros está de acuerdo que ese es un acto positivo, ¿sí? Todos, por lo menos culturalmente, deja tú la ley y la Biblia, culturalmente sabemos que a nadie eso nos gusta. Y una vez que eso pase, en nuestra cabeza tenemos una serie de reglas y de normas que actuaríamos casi inconscientemente, ¿eh? Si tú me engañas, bye. Hasta ahí la dejamos, ¿sí? Se acabó. Y sin embargo, en nuestra relación con Dios, el gran problema es que una vez que el ser humano se casa con Dios, el ser humano se la pasa poniéndole el cuerno a Dios a cada rato. En el sentido más común y básico de nuestro lenguaje cotidiano, el ser humano se la pasa poniéndole el cuerno a Dios. Pregunta, ¿qué tiene que hacer Dios con nosotros? Perdonarnos, corregirnos, ignorarnos. ¿Por qué pensamos que Dios tiene que perdonarnos o corregirnos si nosotros no estamos pensando en perdonar y corregir a la persona que nos ha engañado a nosotros? ¿Por qué Dios sí lo tiene que hacer y nosotros no? Ay, como Él es Dios, a Él sí lo engañemos. Bueno, ¿y por qué creemos que nosotros íbamos a cambiar? ¿Por qué si nosotros engañamos a Dios, estamos esperando que Dios nos perdone? Si nosotros no perdonaríamos a aquel que nos engañara. ¿Te das cuenta cómo va avanzando nuestro nivel de incongruencia en nuestra cabeza? Y de repente nuestra ardilla empieza a colapsar porque decimos, rayos, ¿cómo le puedo pedir algo a Dios que yo mismo no soy capaz de dar? ¿Te das cuenta? Bueno, esa relación tan injusta es la que tenemos con Dios. Sin embargo, lo estamos viendo desde la perspectiva equivocada. No se trata de dar por hecho que vamos a engañar a Dios y que por lo tanto Él nos va a perdonar. Se trata de dar por hecho que no tenemos que engañarlo. ¿Me explico cómo entramos desde la perspectiva contraria? Vamos dando por hecho, ya no me voy a mover tanto, si no, ahí, vamos dando por hecho, vamos dando por hecho que Dios nos va a perdonar y vamos dando por hecho que nosotros lo vamos a engañar. ¿Te das cuenta? Imagínate que llega una persona a iniciar una relación contigo y te diga, mira, la verdad es que yo quiero iniciar una relación contigo. Tú me gustas mucho. Yo te amo con todo mi corazón y quiero decirte que pues me perdones de antemano porque te voy a engañar un par de veces por ahí. Yo no sé con quién, pero seguramente lo voy a hacer. Quizás sean 2 o 3. Te aseguro que no me paso de 5, pero yo quiero que sepas que te voy a engañar. ¿Aceptas estar conmigo? ¿Te das cuenta qué absurdo sonamos cuando nos acercamos a Dios a decirle, oye Dios, mira, yo sé que he pecado y sé que voy a seguir pecando, pero yo quiero decirte que me perdones? Y sin embargo, lo seguimos haciendo. Y sin embargo, seguimos orando así. Y sin embargo, seguimos pensando que eso es lo correcto. Seguimos creyendo que estamos diseñados para engañar a Dios. Seguimos pensando que nuestro ADN pecaminoso siempre va a apuntar a hacer lo malo. ¿Te das cuenta qué crítico es nuestro pensamiento cristiano? Y qué incongruente además.
Porque pensamos que Dios es aquel Dios que ese sí tiene que aguantar todo. Mientras que nosotros no los aguantaríamos por nada del mundo. Entonces, aquí es donde empiezan las primeras conclusiones. Un pacto es una relación entre el ser humano y Dios, una relación de matrimonio, en donde Dios toma un lugar como parte del matrimonio y el ser humano toma un lugar como parte del matrimonio. Si usted quiere, se acepta y se casa. Si usted no quiere, no acepta y no se casa y no se mete en problemas. Si usted quiere ser libre, ¿para qué se casa, no? Como dirían ahí un querido hermano, ¿estás casado? No, pues cásate, no tienes derecho a ser tan feliz. Hermanos, el pacto entonces es un convenio entre Dios y nosotros. Y la cláusula condicional está en aceptar ser parte del matrimonio, con lo que implica casarse, o no ser parte del matrimonio y seguir feliz. Vamos a ir avanzando un poquito más para pasar a los temas finales, que iniciamos con esta pregunta: ¿qué implica casarse? Todos los hermanos que ya se hayan casado, por favor, adoctrínennos con el poder de la experiencia y con la precaución para aquellos que todavía somos libres. Hermanos, ¿qué implica casarse? Un riesgo, un compromiso, respeto. Dejar de pensar en sí mismo, buenísima. Responsabilidad, sociedad, fidelidad, amor. ¿Trabajo en qué? Trabajo conjunto es un reto. 5 cosas negativas del amor, del matrimonio. Bueno, pero con esto me refiero a que quizás sean complicadas para nosotros, no que lo que se hace mal en el matrimonio, sino cosas que nos cuestan dentro del matrimonio. Voy a cambiar la pregunta. Adaptación, muy bien. ¿Qué otra cosa nos cuesta dentro del matrimonio? ¿El maltrato o las relaciones? ¿Perdón? No escucho bien. Progresar, ok. Adaptarse. ¿Qué dice Luis? La suegra. Eso seguramente ha de ser complicado a algunos, ¿no? Otros seguramente les ha ido muy bien. Hay que ser políticos. ¿Cómo? Comunicación, muy bien. ¿Se dan cuenta? Entrar en una relación no es una cosa sencilla. Entrar en una relación tiene condiciones, porque uno no puede estar en esa relación y seguir haciendo lo que quiere. Uno sabe que cuando se relaciona con la otra persona, hay deseos, gustos, circunstancias de la otra persona que tiene que aprender a dialogar. ¿Estamos de acuerdo? Eso tiene que pasar sí o sí. Cuando entramos en una relación con Dios, hermanos, las cosas no pueden seguir igual. Porque ahora tenemos una relación con Dios en la cual tenemos que adaptarnos, tenemos que comunicarnos, tenemos que aprender a relacionarnos con otra persona ajena a nosotros mismos, que es Dios. ¿Cómo tú vas conociendo a la otra persona para saber qué le gusta, qué no le gusta, qué odia definitivamente? ¿Cómo la conoces? Conviviendo, con diálogo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo conoces a Dios? Conviviendo y con diálogo. ¿Te das cuenta? Si conocemos a la gente conviviendo y con diálogo, a Dios lo conoces conviviendo y con diálogo. Convivimos con Dios, dialogamos con Dios y en eso aprendemos de Dios qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. A fines prácticos, el primer pacto dejó en claro lo que a Dios le gusta. ¿Cómo? Con la ley. Cuando tú lees Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios y te dice, no harás esto, no harás aquello, no harás lo otro, es porque Dios está dejando en claro qué es lo que no quiere que pase. ¿Sí? Es como cuando llegas a la casa y ¿sabes qué? Odio comer pescado. Así que bajo ninguna circunstancia vamos a comer pescado. Híjole, pues ya se armó, ¿no? Ya se hizo el convenio y pues ni modo, ¿qué pasa si comes pescado? Estás rompiendo un convenio. Ahí está la Biblia en la ley donde Dios nos deja en claro qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Así que ya está todo claro. Está el convenio, está la boda y están las condiciones. ¿Aceptas ser parte de Dios o no? Si Dios lo está poniendo ahí sobre la mesa, eso es un acto de gracia. Ese es el pacto. Así empiezan. ¿Dónde está el problema? El problema, hermanos, está en que una vez que nos casamos, empezamos a romper el convenio. ¿Cómo empezamos a romper el convenio? Habíamos acordado, ¿no? Así empiezan las cosas. Habíamos acordado que todos los domingos íbamos a comer juntos. Pero este domingo te vas con tus amigos. ¿Sí? Habíamos acordado, ¿no?, que íbamos a salir esta noche. Pero te olvidaste. Habíamos acordado,
que íbamos a ahorrar juntos, pero te gastaste todo el dinero. Pero sobre todas las cosas, habíamos acordado que no me ibas a poner el cuerno. Y me lo pusiste. Y cuando esos convenios se empiezan a romper, ¿qué empieza a pasar con la relación? Se empieza a fracturar, se empieza a romper, se empieza a dañar. Hermanos, ¿qué pasa cuando una de las dos partes es violenta? Y empieza a agredir a la otra persona, y le empieza a golpear, y le empieza a tratar mal, y le empieza a hacer sentir menos. Genera violencia. ¿Y qué pasa con esa relación? Se destruye, ¿sí? Hay momentos en donde es necesario que la relación se rompa, porque ya no es sana. Hay momentos en donde uno tiene que tener los pantalones para decir, se acabó, esto ya no sirve, me voy. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Les ha tocado vivir? ¿Lo han visto? ¿Sí? Perfecto, porque es lo que Dios hace también. Porque cuando Dios hizo un pacto con el pueblo, y el pueblo fracturó el pacto una vez, 2 veces, 3 veces, engañó a Dios, y Dios seguía perdonándolo, y Dios seguía estando con ellos, y entonces llegó un momento en donde Dios dijo, suficiente, se acabó. Y es cuando viene en la historia bíblica las conquistas de los asirios, de los babilónicos, de los griegos y de los romanos. Dios rompe el pacto y dice, se acabó, me divorcio del pueblo, no puedo seguir con este pueblo. Vamos bien hasta acá en esta parte de la historia. ¿Cuál es el problema entonces del pacto? El problema es que una de las partes rompe los convenios. Hermanos, si algo no está funcionando, es porque una de las partes está rompiendo los convenios. Peor aún, y esto es un tip familiar y matrimonial, peor aún si no hay convenios claros. Porque si no hay convenios claros, uno hace lo que quiere. Así que hermanos, una relación en primer lugar conlleva un punto necesario, convenios claros. Que la gente sepa de qué se trata. Si no sabe a lo que le está entrando, mejor no le entre. Convenios claros. Hermanos, ¿usted no sabe a qué le está entrando a la iglesia? No le entre, espérese hasta saberle bien. Si usted no sabe qué se trata, entrarle al reino de Dios, no le entre. Hasta que sepa, si usted quiere, de lo que se trata. Convenios claros, para que entonces usted sepa cuándo está rompiendo el convenio o cuándo lo está haciendo bien. Y usted también diga, yo estoy haciendo mi parte bien del convenio. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ok, seguimos avanzando entonces. ¿Cuál es el ideal? Que Dios tenga una relación nuevamente con el pueblo, y esto es un pacto, un matrimonio. Cuando el pueblo se casa con Dios, el pueblo rompe constantemente este convenio, este pacto, y la relación se fractura. Y entonces Dios llega a un punto en donde se divorcia del pueblo y dice, hasta aquí se acabó. Pero el amor de Dios es tan grande que cuando ya estaba a punto de irse y cuando ya estaba en las puertas con su maleta y con las cosas listas, dice, vamos a jugárnoslas una vez más. ¿Sí? Pero esta es la última. Y entonces va a poner todo su empeño en la construcción de un nuevo pacto. No en el antiguo, porque el antiguo fracasó. ¿Sí? Entonces Dios ya no va a volver a poner las mismas condiciones, ni va a volver a hacer lo mismo, porque como diría Aslan en aquel libro de Lewis, las cosas no pasan 2 veces de la misma manera. Y entonces Dios ya no va a volver a hacer lo mismo, va a iniciar un nuevo pacto. Y entonces la conclusión de este nuevo pacto es que Él dice, voy a enviar a mi Hijo para perdonar todos sus pecados. Y a partir de este momento yo ya no me acuerdo más del daño que me han hecho. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es decir, Dios te está viendo y te va a castigar y te va a mandar al infierno. Eso no es una buena noticia. ¿O es una buena noticia? No, una buena noticia es decir, Dios ya no se acuerda más de tus pecados, te ha perdonado y se ha olvidado de todo, así que no tienes por qué preocuparte. Y de repente vamos a orar y llegamos así con Dios, y mira Dios, yo sé que he pecado, ¿no? Y empezamos nosotros a recordar nuestros propios pecados. ¿Sí? O peor aún, tenemos gente encargada con doctorados y maestrías de recordar pecados pasados. ¿No conocen a esa gente? Sí, sí los conocen, yo pensé que casi no había. Este tipo de personas se encarga específicamente de impedir que Dios se olvide de los pecados. Y parece que son una grabadora que Dios necesita para que Dios no se vaya a olvidar que todos somos muy malos. Y entonces se la pasan diciéndole, tú pecaste hace 10 años, tú hace 20, tú hace 300 años, acuérdate que pecaste, ni habías nacido y ya habías pecado. Y entonces nos encargamos de recordarle a Dios que somos personas malas, cuando lo que Dios está recordando en su nuevo pacto es que nos va a perdonar. Lo que Dios quiere es que las cosas empiecen desde cero, que no haya más
recuerdos dañinos. Cuando nosotros nos encargamos de predicar a un Dios inquisidor y señalador, ese no es el Dios del nuevo pacto. Ese es el Dios del viejo pacto, pero no del nuevo pacto. ¿Dónde está la solución, mis queridos hermanos? En el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Bueno, en primer lugar quiero leerles algunos versículos bíblicos. Voy a pedirles que me ayuden, Ili, Ana, en la diapositiva donde está el texto bíblico, para que después de todo este rollo que hemos dado, podamos comprender el texto que ahora viene, que ya leímos una vez y que vamos a leer por segunda vez. Vean lo que dice este texto. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, entiéndanlo por servicio, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. O sea, Dios dijo, esto que dije antes no me funcionó porque pues estos cuates no lo hicieron bien. Vamos a iniciar un nuevo pacto que tiene la misma intención. ¿Cuál es la intención del pacto? La restauración de todas las cosas. Quiere hacer lo mismo, pero desde una estrategia diferente. ¿Qué sigue? Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hermanos, si su primer matrimonio le hubiera ido bien, ¿para qué está pensando en un segundo? Si está pensando en un segundo es porque en el primero no le fue bien. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que está pasando con el pacto. En el primer pacto no me fue bien, dice Dios. Me pusieron el cuerno como quisieron. Por eso vamos a iniciar un segundo, el cual yo espero que nos vaya mejor. Siguiente. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Decir que va a haber un nuevo pacto quiere decir que el anterior ya caducó. Hermanos, ya no es el pueblo escogido Israel y Judá. Ese pacto se acabó. Vamos por un nuevo pacto. Ese pacto no funcionó. Dios se divorció, ¿sí? Porque no salieron bien las cosas. Por eso Dios inicia un nuevo pacto, pero ya no lo inicia desde el pueblo de Israel y Judá. Lo inicia desde el sacrificio y resurrección de Cristo. ¿Vamos bien? Eso es muy relevante, hermano. Lo que les acabo de decir es muy relevante. Siguiente. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese pacto ya no, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Por qué fracasó la relación? Porque ellos no permanecieron en el pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Qué entienden con esta frase? ¿Los abandonó? ¿Los dejó? 400 años que hay en donde Dios no habla también en el texto bíblico. ¿Qué está pasando aquí? Hermanos, palabras normales. Dios se divorció. Sí, que este es un concepto que manejamos todos sabemos que es el divorcio. Y por cierto, dato curioso, 68% de los millennials tienen la probabilidad de divorciarse, según las estadísticas que hemos tenido. Es un concepto bastante común ya, y es lo que Dios hizo en este momento. No funcionó, rompió la relación. ¿Quiere decir que se quedó ahí? No, quiere decir que Dios volvió a intentar una relación, pero no bajo la misma estrategia, sino bajo otro matrimonio. Sigamos leyendo. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Siguiente. Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hermanos, ¿dónde estaban las leyes antes? En el Pentateuco, muy bien, en la Biblia, en el texto bíblico. Si yo quería saber qué agradaba a Dios, ¿qué hacía? Iba al manual, leía y decía, chispas, esto le agrada, esto no le agrada. ¿Han visto alguna relación así, hermanos? En sus relaciones comunes con las personas, usted va con la persona y dice, ¿qué será que le gusta comer? Déjame ir al manual de qué es lo que le gusta a mi esposo para que yo cheque qué le gusta comer. Eso no pasa en las relaciones, ¿no? ¿Qué pasa en las relaciones? Que vamos conociendo, que vamos intuyendo, que nos vamos haciendo uno con la persona a tal punto en el que uno hasta empieza a sentir como la otra persona, uno empieza a ver como la otra persona, uno empieza a hablar como la otra persona. Hermanos, uno se empieza a parecer a la otra persona. Esa es la conclusión de una relación, convertirse en
una sola carne, una sola persona. Eso es lo que Dios quiere que pase con su relación con Dios. No que vayas al manual a checar a ver qué está pasando, sino que te vayas convirtiendo en Él. Ese es el segundo pacto. En el primer pacto tú tenías que ir al manual a ver si lo estabas haciendo bien y siempre te dabas cuenta que no. En el segundo pacto, en el nuevo pacto, lo que tú estás haciendo es convirtiéndote en Él, pareciéndote a Él, de tal modo que las palabras y los modismos te salen casi innatos, ¿sí? Casi inconsciente. De repente estás hablando con una persona que dice mucho una palabra y sin que te des cuenta ya la estás diciendo tú. ¿Te ha pasado? Te vas haciendo como esa persona. Y eso es lo que Dios quiere en este nuevo pacto, que su ley, su deseo, su voluntad no esté grabada en un libro, esté grabada en tu corazón, para que tú te vayas pareciendo a Él. Ese es el nuevo pacto, es lo que Dios quiere. Vamos a seguir leyendo. Y ninguno enseñará a su prójimo. Uy, esto es buenísimo. Ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Sí? Hoy muy diferente a esto, todos vamos enseñando, ¿no? No, es que esto es lo que tienes que hacer. No, es que esto es la verdad. No, es que así hay que hacerle. ¿Por qué? Porque no nos parecemos a Él. Todavía seguimos buscando un manual que nos diga cómo hacerlo, porque nuestro corazón todavía le cuesta parecerse a Dios. ¿Por qué? Porque no convivimos con Él. No hay comunicación, no hay relación y por supuesto que así no nos podemos parecer a la persona con quien nos hemos casado. Siguiente. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué tengo que ser parte de este nuevo pacto? Si yo ya me casé una vez con Dios y le puse el cuerno, ¿quién me asegura que en el segundo matrimonio no le voy a volver a poner el cuerno? Ese es el momento en el que ya tú dudas de ti mismo, ¿no? Si me caso una vez y me doy cuenta que soy un patán como esposo, ¿qué me hace pensar a mí mismo que el siguiente matrimonio tampoco voy a ser un patán? ¿Y qué le hace pensar a la otra persona que no voy a volver a hacer lo mismo? ¿Sí? Este asunto, incluso hay gente que ya llega a decir de manera bastante nostálgica, pues es que yo sí soy bien pecador. ¿Sí? ¿No? Es que pues la verdad es que ese pecado de plano que no lo puedo dejar. ¿Les ha tocado escuchar esas personas? ¿Sí? Llegamos en un estado en donde nos resignamos y decimos, pues que yo de plano soy malo, pues. O sea, yo soy carnal, ¿ya qué le hago? Resignación. ¿Pero por qué tengo que entrar a un nuevo pacto? ¿Qué me hace pensar que en el nuevo pacto las cosas van a estar diferentes? Muy sencillo, que Dios ya no se va a acordar de lo que pasó antes. Que Dios no nos va a recordar el pecado que hicimos. Que Dios no nos va a estar pinchando en la llaga diciendo, me pusiste el cuerno hace 10 años. ¿Sí? Tampoco va a estar diciendo, ¿te acuerdas cuando me viste así, me hiciste eso? Ese no es Dios. Dios al contrario dice, yo olvido todo e inicio una nueva relación. Y por eso estoy seguro que va a funcionar. Porque ahora no se trata de que tú te aprendas lo que me gusta. Se trata de que vivamos juntos y de que cada vez nos parezcamos más. Ese es el nuevo pacto. Entonces tú decides si le entras a este nuevo pacto o no, como en el principio, ¿no? Tú vas decidiendo. Siguiente. Al decir nuevo pacto, chequen esto, he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermanos, no podemos seguir hablando y enseñando un viejo pacto, porque este viejo pacto está pronto a desaparecer. Y toda persona que fundamente su relación en un antiguo pacto está próxima a desaparecer. ¿Sí? El nuevo pacto es el que nos lleva a una buena relación con Dios. Voy a leer 2 textos bíblicos más y con esto termino las conclusiones. Conclusión número 1, todos pecamos, y esto lo tenemos claro en el texto de Romanos del 3, Romanos 3:9, perdón. Dice así, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? ¿Qué creen? ¿Los judíos son mejores que nosotros? De ninguna manera, dice Pablo. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Y está escrito, no hay justo, ni uno solo, no hay quien se entienda, nadie
busca a Dios. Todos se han descarriado y se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, ni aún uno. Hermanos, no hay nadie que haya sido fiel al pacto antiguo. Nadie. Por lo tanto, ese pacto ya no es válido. Insisto, ya no hay un pueblo escogido. El pueblo escogido ya no está bajo las leyes del antiguo pacto, sino del nuevo pacto. Y esto no está por un linaje, está por un acontecimiento de amor, que es el sacrificio y la resurrección de Jesús. Ese es el nuevo pacto. Siguiente conclusión. Dios nos ama. Y Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A través de quién se hace el nuevo pacto, el nuevo convenio matrimonial? A través de Jesús, el cual está hecho en amor. ¿Va? ¿Vamos bien hasta acá? Dos conclusiones. Una, todos somos pecadores. Dos, Dios nos ama. Tres, Dios permanece fiel. Eso es algo que también tenemos que enseñar mucho. Segunda de Timoteo 2:13 dice lo siguiente: si somos infieles, ¿cuántos de ustedes han sido infieles? No es cierto, no levanten la mano porque ahí está su esposo y su esposa al lado. Dice, si nosotros somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y con eso nos está diciendo que nosotros somos parte de Él y que Él ya no puede negarnos en este nuevo pacto. En el pacto anterior, sí, y sí negó muchas veces Dios a su pueblo. ¿Sí? En este nuevo pacto no, porque es un pacto de amor. ¿Vamos bien? Dios permanece fiel. Cuarto punto, y con esto termino. Dios quiere que todos seamos salvos. ¿Qué es ser salvos? Restaurar todas las cosas. Es lo que Dios quiere. El plan de Dios está en restaurar todas las cosas. Y el primer paso para restaurar todas las cosas es entrar en un matrimonio contigo. Lo primero que Dios quiere restaurar es su relación contigo. Es lo primero que Dios quiere hacer. La gran pregunta es, ¿tú quieres restaurar tu relación con Él? ¿O quieres seguir viviendo engañándole? ¿O quieres seguir poniéndole el cuerno? ¿Quieres seguir ofendiéndolo? ¿Quieres seguir violentándolo? ¿Quieres seguir en una relación que es dañina? ¿En una relación que solo nos lleva a problemas? ¿O quieres comenzar una buena relación con Dios? Ahí está el nuevo pacto. ¿Qué quieres hacer tú? Por lo tanto, para terminar, yo solamente te voy a pedir que en tu lugar cierres tus ojos y que tú respondas a ti mismo, que te imagines a Dios que está frente a ti y que con un ramo de flores se acerca y te dice, hijo, hija, llevo mucho tiempo pensando en ti. Desde el momento en el que te vi por primera vez, solo he pensado en este momento, en el momento en el que llego para pedirte tu mano, para decirte que quiero estar contigo, que te voy a amar, que te voy a dar lo mejor de mí y que conmigo no te va a faltar nada. Solo quiero que me digas si aceptas o no aceptas. Y ese es el principio del pacto. Las respuestas que ustedes le den a Dios es el inicio de una vida, no es el final. Es solamente el principio de un cambio. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana y gracias, Señor, porque tú has querido venir a nosotros. Gracias porque a pesar de nosotros, Señor, tú has seguido buscando la manera de perdonarnos, de amarnos, de enamorarnos, Señor, de traernos hacia ti. Y para muchos de nosotros fuiste muy fuerte, nos sedujiste y no pudimos resistirnos. Y estamos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén.